Bienvenidos a este tutorial de la materia de aportaciones de seguridad social, en la que vamos a abordar el cálculo que se realiza para determinar salario base de cotización en el caso de un trabajador que solamente percibe prestaciones que son variables. Para tal efecto, el artículo 30 de la Ley del Seguro Social, en la fracción segunda, establece lo siguiente. Si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no pueden ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. Bien, hacemos una pausa y solamente vamos a aclarar que del análisis de la legislación integral, que en este caso es la Ley del Seguro Social, las únicas limitantes al inferior que tendríamos es el salario mínimo y como límite superior el que corresponde a 25 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Fuera de esos límites, cualquier cantidad que sea la que resulte deberá ser entonces el salario base de cotización de estos trabajadores que perciben únicamente prestaciones variables. Por lo tanto, vamos a poner en pantalla el desarrollo de un caso práctico que consiste en lo siguiente. Vamos a determinar el salario base de cotización de un conferencista que percibe únicamente ingresos variables de la empresa que es capacitadora. Planteamiento. Se desea conocer el salario base de cotización con el que se deberá presentar la modificación salarial de enero 2024 de un conferencista que percibe ingresos variables. El nombre del trabajador en este ejemplo didáctico es Ernesto Estrada. Su tipo de salario con el que fue dado de alta al Seguro Social es un salario variable y el puesto que desempeña en la empresa es conferencista. Como podemos notar, ingresó a la empresa desde el día 8 de agosto del 2023. Por lo tanto, no estamos calculando el salario con el que se le va a dar de alta. Para tal efecto, fue suficiente hacer una estimación de lo que se pensaba que percibiría en ese primer bimestre. Para el bimestre septiembre-octubre, ya tendríamos datos de los ingresos que percibió para presentar una modificación salarial. Y en este caso, pretendemos hacer el cálculo del salario de enero 2024. ¿Con base en qué información? Precisamente en el bimestre inmediato anterior, que sería noviembre-diciembre del 2023, el cómputo de las prestaciones variables que percibió en ese bimestre para cuantificar el monto del salario base que se aplicaría en su modificación salarial a partir del enero de 2024. Una vez realizadas estas aclaraciones, identificamos que el convenio que tiene con la capacitadora es que le van a pagar 225 pesos por cada participante que asiste a los cursos que él imparte, bajo el nombre, bajo los protocolos y con la tecnología y los beneficios que proporciona la capacitadora. En el mes de noviembre del 2023 está percibiendo lo que corresponde a 162 participantes. Por lo tanto, de la multiplicación de 162 personas que asistieron por la comisión que percibe de 225 pesos diarios, obtenemos un salario en el mes de noviembre de 36,450 pesos. Y en el mes de diciembre asistieron a sus conferencias 142 personas. Multiplicado por la comisión que percibe de 225 pesos, el salario que recibe en el mes de diciembre de 2023 es de 31,950 pesos. Muy bien. Entonces, ya tenemos los datos del bimestre inmediato anterior para realizar la modificación salarial a partir de enero 2024. Sin embargo, en este periodo que fue noviembre-diciembre, también cobró una prestación que se denomina aguinaldo. Recordemos que conforme a la Ley Federal del Trabajo, a más tardar el día 20 de diciembre, las empresas deben de pagar por lo menos 15 días de aguinaldo. Y lo complicado aquí sería cuantificar no solamente cuál es la parte proporcional de este aguinaldo que le toca percibir, sino también cuál es el salario sobre el cual se tendría que multiplicar estos 15 días. Porque recordemos que ingresó a trabajar el 8 de agosto del año 2023 con una estimación de salario.
y durante los meses de septiembre, octubre, etcétera, no ha percibido un mismo salario, sino que ha venido fluctuando de acuerdo al tipo de salario que percibe, que es variable de acuerdo a los resultados de sus actividades dentro de la empresa. Por lo tanto, esto es lo que vamos a aprender en el video tutorial. Primero, cómo calcular el importe del aguinaldo al que tendría derecho y segundo también, cuál debe ser su modificación salarial a partir de enero 2024. Comenzamos. En este desarrollo, primero vamos a calcular el aguinaldo que corresponde al trabajador. Para tal efecto, tenemos que sumar todos los ingresos que ha percibido en el año 2023 y los podemos sumar mediante esta fórmula, con los ingresos que tuvo desde su contratación el 8 de agosto hasta el mes de diciembre, ha percibido un total de 112,275 pesos de salario. Y vamos a dividirlo entre el número de días laborados en dicho periodo. Y podemos observar que como ingresó el día 8 de agosto de 2023, los primeros 7 días de agosto no estuvo dentro de la empresa, sino es que el día 8 de agosto es a partir de cuando inicia a trabajar en la empresa. En el mes de agosto, el año de calendario tiene 31 días. Vamos a restar a esos 31 días del mes de agosto los 7 días que no trabajó dentro de la empresa y así obtenemos un total de 24 días laborados en el mes de agosto. 31 menos 7, 24 días laborados. En el mes de septiembre estuvo todo el mes completo, 30 días. En el mes de octubre trabajó el mes completo, 31 días. En el mes de noviembre tiene 30 días y el mes de diciembre contiene 31 días. Realizamos la suma de los días laborados en este año 2023 y obtenemos un total de 146 días laborados. Ahora vamos a hacer una división que consiste en dividir el total de ingresos entre los días laborados. Y así es como obtenemos un salario promedio diario de 769 pesos. Como podemos identificar, hubieron meses flojos en donde cobró muy poco, pero también hubieron meses altos en donde su salario incrementó considerablemente. Para efectos del pago del aguinaldo, se tiene que pagar esta prestación en base al salario promedio diario, que se obtuvo conforme al procedimiento que acabamos de describir y a continuación vamos a calcular la parte proporcional de los días de aguinaldo. Si este trabajador, Ernesto Estrada, hubiera ingresado a trabajar desde años anteriores o a partir del 1 de enero de este año, entonces su derecho laboral hubiera sido de 15 días de aguinaldo, pero no estuvo el año completo, sino es que del año completo únicamente trabajó en la empresa 146 días. Por lo tanto, la fórmula para conocer cuántos días de aguinaldo tiene derecho a cobrar es la siguiente. 15 días, prestación garantizada por la Ley Federal del Trabajo, entre 365 que tiene el año, por 146 días laborados, así es como obtenemos esta proporción, la proporción que equivale a 6 días de aguinaldo. Aclaramos, se está garantizando el derecho a 15 días de aguinaldo, por supuesto, pero en la proporción a la que tiene derecho. Es la proporción de 6 días conforme a la fórmula que vemos en pantalla. Ahora sí, podemos multiplicar su salario promedio por el número de días de aguinaldo proporcional que le corresponde y obtenemos que cobraría el importe de 4,614 pesos a más tardar el día 20 de diciembre. Muy bien, ahora nos enfocamos en el segundo objetivo, que consiste en calcular el salario promedio diario del sexto bimestre de 2023. Esto nos servirá para identificar cuál es el salario con el que debe cotizar ante el Seguro Social, porque nos indica el artículo que leímos hace un momento que se tienen que sumar los ingresos del bimestre inmediato anterior y dividirlo entre el número de días del bimestre para conocer el salario con el que debe de cotizar para efectos del Seguro Social. Las percepciones de noviembre de 2023 fueron 36,450. Ese dato lo tomamos de aquí. El salario que cobró en diciembre fueron 31,950.
Es el dato que tomamos de él. Y el aguinaldo que percibió a más tardar el 20 de diciembre fue de 4,614 pesos. Ese dato lo tomamos de aquí. Por lo tanto, el total de percepciones que percibió en ese sexto bimestre fue la cantidad de 73,014 pesos con 4 centavos. En ese bimestre, noviembre-diciembre, pues noviembre tiene 30 días y diciembre 31. Por lo tanto, la suma de esos días nos da un total de 61 días en el periodo. Realizamos la división y así es como obtenemos el salario promedio diario. Mediante esta división, el salario promedio es de 1,196,95. Y preservando los límites que establece la ley del Seguro Social, no menos del salario mínimo y no más de 25 veces el valor de la unidad de medida y actualización, podemos confirmar que ese salario 1,196 es mayor que el salario mínimo, ¿verdad? 207,74. Y vamos a verificar si está por debajo del tope máximo, que son 25 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Por lo tanto, podemos confirmar que como el tope de 25 UMAS es 2,593, el salario resultante, 1,196, está dentro de los límites permitidos para su cotización. Por lo tanto, el salario con el que deberá cotizar a partir de enero 2024, la respuesta es el salario base de cotización de 1,196,95. De acuerdo, muchachos. Con eso concluimos la explicación y continuamos en las clases presenciales para aclarar cualquier otra duda que tuvieran al respecto. Hasta luego, muchachos.